ustedes y yo estando tan lejos, de compartir lo poco que tengo con mis hermanas religiosas, a quienes no conozco, pero son mis hermanas. Realmente ya no hay distancia si buscamos el encuentro. El Papa Francisco nos llama hoy a ser servidores de la comunión y de la cultura del encuentro y a salir del nido para ser enviados a hombres y mujeres de nuestro tiempo, entregándonos a Dios y al prójimo. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Por eso este rato de charla lo vamos a llamar salir del nido y ser mujeres de comunión. Ustedes están reunidas para reflexionar cómo vivir la economía al servicio del prójimo y de la misión belemita. ¿Qué es la economía? Viene esta palabra griega oikos, que es la casa, el hogar. Y el nomos es la norma, o sea, cómo trabajar para mejorar nuestra casa, nuestro hogar, en la situación donde vivamos. El Papa nos dice salir del nido. Esa es una palabra que él ha empleado más de una vez para la vida religiosa. Salir del nido y ser mujeres de comunión. Y a la luz de dos elementos pastorales que tienen su raíz en la novedad del Evangelio, la cercanía y el encuentro. Dos modos mediante los cuales el mismo Dios se ha revelado en la historia. Ustedes lo pueden encontrar en este documento, Alegrados, la carta circular a los consagrados como preparación al año de vida religiosa el próximo año, 2015. Ante el poquísimo tiempo para preparar esta charla, decidí hacer una especie de reflejo a varios artículos muy interesantes sobre la economía, la pobreza y la justicia. Uno es de la hermana Ana Morales Pruneda, religiosa del Sagrado Corazón, otro de una religiosa, no sabemos el nombre, publicado en la revista Vida Religiosa de España. También un artículo del padre Víctor Martínez, jesuita, sobre el carisma y la justicia. El libro de la hermana Margaret Scott, esclava del Sagrado Corazón, sobre Eucaristía y justicia social. Y finalmente un estudio de la hermana Magdalena González, del Verbum Dei, también sobre vida religiosa al servicio de la justicia. Las mujeres que han escrito estos artículos y libros evangelizan desde el mundo de los pobres, y eso ha despertado en ellas una serie de inquietudes acerca de la pobreza en la vida religiosa y la justicia, ya que generalmente vivimos muchísimo mejor que los pobres. Aunque la pobreza no es solo la económica, sino la carencia de muchas cosas. Por ejemplo, falta de salud, de reconocimiento, de conocimientos, de equilibrio psicológico, de cariño, de confianza, etc. En ese sentido, puede haber muchas pobrezas en nuestras comunidades. ¿En qué sentido queremos ser pobres nosotras? La pobreza económica, la miseria, ni es natural ni es de Dios. Es producto de la ambición desmedida e inhumana del hombre que se vale de un modelo, de un sistema que genera pobreza, dolor y muerte, pero enriquece a unos pobres. La vida religiosa tendría que tener un estilo de vida que realmente fuera testimonio de Jesús. Es curioso que en el origen de todas las comunidades religiosas está el seguimiento de Jesús y la respuesta a las distintas pobrezas del momento histórico. El pobre, el enfermo, el desvalido, el excluido, el ignorante. Ese era el signo profético y carismático de su ser en la iglesia. Con el tiempo,
se ha desdibujado esa radicalidad y ya no llamamos la atención por la pobreza. Se nota hoy en la vida religiosa un incremento del individualismo y se ha perdido el sentido auténtico de la convivencia y de la común pertenencia, pues todos sabemos que no poseemos bienes individuales, sino que todo pertenece a la institución religiosa. Es necesario volver al carisma específico de nuestro instituto para que las tendencias mundanas no lo sofoquen. No permitir que se apague el amor a los pobres que motivaron a nuestros fundadores. Incluso hoy día dentro de nuestras comunidades se van creando falsas necesidades que responden al atractivo del consumismo que nos lleva a satisfacerlas. Antes, la pobreza estaba marcada por la austeridad y la renuncia. Hoy, la llamada del Evangelio está en la solidaridad y la justicia. A Jesús se le tachó de comer con ricos. Lo seguían mujeres, algunas pudientes, que les solucionaron la preocupación por el gasto diario de él y de sus discípulos. Tenía amigos con dinero, por ejemplo los de Maús, pero su corazón era libre. Estuviera con quien estuviera, nunca se aferró a lo material. En cambio, vivió para compartir su tiempo, su poder de curar, su amistad, su compasión, sus conocimientos y finalmente su propio cuerpo y sangre. Fue solidario con los pobres, con los enfermos, con los perseguidos, con los excluidos. Vivió la verdadera pobreza con total entrega de sí. Es necesario recrear la cultura de la solidaridad inspirada en la fraternidad. Digo recrear y no crear porque esto existió desde hace mucho tiempo. Ya los griegos hablaban de solidaridad como justicia y como fraternidad. Tenemos a varios escritores antiguos que hablan de esa solidaridad y de la fraternidad como parte de la economía, de una respuesta a la economía, o sea, al cuidado de las personas. También con la Revolución Francesa se vuelve a revivir lo que es la solidaridad, o sea, todos somos iguales y lo tenemos que compartir. Después ha venido el comunismo, donde realmente es una solidaridad, pero de tipo político, y hoy día se trata nuevamente de volver, sobre todo la Iglesia, el Papa nos habla de la solidaridad inspirada en la fraternidad. Pasar de lo mío a lo nuestro. Tener la vivencia de que todo es común, y esto es un signo profético. Fue la experiencia que atrajo más personas al cristianismo en los primeros tiempos. Veamos en los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Dice, compartían cuanto tenían, vendían y repartían sus bienes según las necesidades de cada uno. Compartían el pan en sus casas y comían con alegría y con sencillez. Gozaban de la simpatía de todo el pueblo y el Señor integraba a la comunidad a los que querían salvarse. O sea, un aspecto del crecimiento del cristianismo fue la capacidad de entrega y de solidaridad de los primeros cristianos. Era todo un proyecto de vida con el cual podríamos confrontar la nuestra. ¿Hasta qué punto compartimos lo nuestro y sentimos el despojo? En esta sociedad de éxito, de la efectividad, del pluriempleo, del vivir sofocadas por falta de tiempo, estamos llamadas a regalar ese tiempo nuestro
para atender a las necesidades de una hermana, de un vecino, de una empleada, de una familia. Yendo al terreno de lo práctico, reconocemos que la pobreza en la vida religiosa no es propiamente pobreza económica. Tenemos la oportunidad de viajes, estudios, medios electrónicos para el apostolado, alimentación, salud, que posiblemente no tendríamos si no fuera por la pertenencia al instituto. No es malo, es bueno, pero no es signo de pobreza. Y esto visto por la sociedad lleva a que se nos considere ricas, buenas, pero ricas. A veces en la comunidad resulta imposible usar el internet porque quien lo acapara no sabe ceder esta oportunidad a su hermana. Y contando con nuestra fragilidad humana, tendencias al tener poder y placer, aunque vaya contra las actitudes de Jesús, existen a veces religiosas que buscan quizá inconscientemente el poder, porque aunque digamos que no, conlleva privilegios. Y también encontramos religiosas frustradas, deprimidas, aisladas, criticando, porque no las religieron o no las nombraron para cargos de autoridad. Este no despojarse de lo personal para darlo a quien lo necesita, toca con la pobreza evangélica, que va más allá de las cosas. El Papa Francisco nos pide salir del nido, que nuestras comunidades no sean casas de solteronas. Son palabras suyas. Lo mismo diremos del perdón. Pedir perdón es salir de sí, al encuentro del otro. Es despojarse del orgullo, de lo que creo mis derechos. Lograr encontrarnos nuevamente en el nido fraterno. Perdonar es despojarse del yo tenía razón, de la ira de sentirse maltratada, del deseo de venganza, y dar a la otra persona la oportunidad del reencuentro, del volver a ser reconocida como hermana. Perdonar y pedir perdón son entonces aspectos de la pobreza evangélica. Es vivir la economía de la solidaridad y de la fraternidad. No son aspectos ajenos a la pobreza de Jesús. En la cruz dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Le estaban quitando la vida, lo único que poseemos desde antes de nacer. Esto ya es el sumo de la pobreza. En la vida religiosa es difícil sentir la renuncia de algo a favor de las víctimas de una calamidad, porque es la superiora o la ecónoma las que ofrecen y dan la limosna. Pero nosotras seguimos igual, no lo sentimos, no carecemos de lo que damos, porque tenemos suficientes repuestos de todo. Es una auténtica economía evangélica. En una auténtica economía evangélica tendríamos que sentir en nuestra propia carne la solidaridad con los empobrecidos. Por ejemplo, dar un donativo, pero al mismo tiempo quitar algo de nuestra comida que sea como un gesto solidario. Las primeras comunidades cristianas vendían, repartían sus bienes a los necesitados. ¿Cómo sería posible entre nosotras si las estructuras eclesiásticas piden a la superiora ser guardiana de los bienes que son de la iglesia? Sí es posible, y seguramente ustedes lo hacen, pero es muy difícil, porque siempre hay quien pone contrapeso a la solidaridad con buenas razones, como guardar para el futuro, cuidar nuestras necesidades. Nadie nos va a cuidar si envejecemos todas y no hay dinero que nos respalde. Todo es cierto,
Pero ¿cómo viven los pobres? Nosotras somos muy solidarias, pero no exponemos nuestras seguridades. ¿Qué nos dice el Evangelio? A nosotras, personas consagradas, nos toca mostrar que nuestra comunidad de pobres es capaz de ser solidaria con los pobres de fuera y de manifestar cuál es la razón de nuestra evangelización, porque presenta la fuerza transformadora de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, etc. El profundo anhelo de la igualdad, de la comunión, del compartir todos los bienes es posible y real en la vida religiosa cuando se vive auténticamente la pobreza desde la fraternidad. Y como onda expansiva, la actitud solidaria crece entre quienes se benefician de nuestra solidaridad. Necesitamos de los recursos materiales, sociales y de conocimiento, de poder que tenemos para ponerlo al servicio de los más necesitados. Luego, tener no es algo malo desde el Evangelio, si lo poseemos en función del pobre. No podemos renunciar a la posesión y uso de bienes materiales porque no nos pertenecen, sino están al servicio de la misión del reino. Aquí habría que hilar muy fino, porque la tendencia natural a poseer hace que justifiquemos el tener toda clase de recursos para el apostolado cuando realmente es producto de un deseo personal. Todas conocemos historias que nos dejan sorprendidas cuando una hermana nos pide tal cosa para trabajar con las alumnas, con su misión, pero en realidad es abuso personal. Ojo, estas justificaciones son a veces producto de la envidia, porque otras sí tienen, o de la pérdida de la pasión por Cristo, pobre y humilde, que nos resulta difícil de seguir. Cuando la comunidad es viva y la fraternidad alegre y esperanzadora, afloran la gratuidad, la compasión, la comprensión, el esfuerzo de hacer algo más, aunque suponga sacrificios. Allí está lo esencial del Evangelio y del origen de nuestros institutos. Para ser fieles al proyecto de Jesús, tenemos que volver al Evangelio. El principio evangélico según el cual la abundancia de los que tienen sale en ayuda de los que no tienen. Y esto sigue siendo muy válido para la vida religiosa. A nivel general, provincial y local, el llamado es a ser solidarias unas con otras y encontrar mecanismos para ayudar donde haya más necesidad, pues todo es de todas. Vamos a ver bienes e identidad. Los bienes que tenemos forman una buena parte de nuestra identidad, no solo materiales. Todas procedemos de una familia concreta, con un estilo de vida también concreto, con unas experiencias positivas o negativas que nos identifican con ella. Es una riqueza, don de Dios. Al ingresar al instituto, nos marca la identidad personal y corporativa. La familia belemita tiene un nombre propio, un estatus cultural propio de educadoras, unas relaciones sociales con profesores, padres de familia, alumnas, empleados, una formación específica por su carisma apostólico. Ya no nos pertenecemos, sino que entra en juego la interdependencia, no solo de lo que tenemos, sino de lo que somos, nuestra vida afectiva, espiritual, relacional con la comunidad y la misión, incluso nuestra comprensión de Dios. Muchas veces nos apegamos a personas, cosas, saberes y cargos
ya sea de manera sana o como compensación de lo que dejamos. Es preciso aprender a desprendernos de bienes, personas, cargos y privilegios para poder sentir la alegría de la entrega, de la solidaridad, de vivir íntegramente la misión del servicio. Es increíble cómo nos afectan las leyes del mercado: oferta, demanda, felicidad en el tener, el poder, la seguridad, el respeto a mis derechos. En la vida religiosa nosotros se los entregamos a Jesús en nuestra profesión. A ganar y nunca perder, a estimar y ser estimadas desde el tener como profesionales o por ocupar ciertos cargos directivos. Pero es solo mostrando nuestra debilidad, nuestras carencias y necesidades, que los demás pueden contribuir a satisfacerlas. Pero necesitamos para ello una fuerte dosis de humildad, de confianza y de riesgo. Es más fácil expresar lo que tengo que de lo que carezco. En cuanto a la relación pobreza y justicia, otro aspecto no importante, sino imprescindible en la economía del cristiano es la justicia. El amor de Dios se ha hecho justicia en Jesucristo, dice Romanos 5. El seguimiento de Jesús se tiene que captar desde todas las manifestaciones de su vida. Jesús es la justicia del Padre. ¿Pero qué justicia? Una justicia entendida como misericordia, como liberación del mal, como perdón, como cercanía, comprensión. Entonces, la vida de una cristiana comprometida en la vida religiosa es también una vida comprometida con la justicia, o no es cristiana. Nuestra pobreza tiene sentido y es testimonial si somos justicia de Dios, misericordia, perdón, cercanía, cariño, ternura para con los demás. ¿Cómo nos colocamos nosotras frente a la opresión, al desalojo, a la manipulación de las leyes económicas, al abuso de la mujer y del niño, a las muertes, robos, asesinatos, desplazamientos causados por la ignominia y el egoísmo de los fuertes? Somos testimonio de justicia evangélica ante el pueblo oprimido. Como Jesús, justicia del Padre, estamos llamadas a recrear nuestros carismas con nuevos lenguajes y nuevos métodos para hacer real la justicia que hoy nos exige el Evangelio y el Papa Francisco en nombre de la Iglesia. Las estructuras injustas de este mundo no responden a la voluntad de Dios. La extrema pobreza de nuestros pueblos es deshumanizante y es un reto para la misión encomendada desde el carisma. Entonces, la acogida del reino consiste en hacer praxis de la justicia en el amor al prójimo. Nuestra relación con Jesús pasa por nuestra relación con el hermano, sediento, desnudo, encarcelado, enfermo, excluido. Él se convierte en lugar privilegiado para encontrarnos con Jesús en la vida cotidiana, empezando por la hermana solitaria, deprimida, enferma, a veces neurótica, con Alzheimer, con enfermedades terminales. Es vivir la justicia en el amor sin tener que salir a buscar a otros pobres. No quiero decir que otros pobres estén en segundo plano, sino que el auténtico amor empieza por casa. Es la manera como nos vamos identificando con Cristo y viviendo como Él una justicia que no es distributiva, no es equitativa, sino una respuesta de amor al que lo necesita. No podemos actuar de manera diferente al Maestro. El momento cumbre para comprender la justicia como un modo de ser Jesús es la Eucaristía. No es posible separar la Eucaristía y la justicia social. Van juntas. La Eucaristía es la fuente para ser solidaria con los oprimidos.
y para nutrir el compromiso con la justicia social. Vamos a ver la ceremonia de la Eucaristía, el rito introductorio. El Señor esté con vosotros. Es esencialmente global e inclusivo. Entramos todos. La Eucaristía se revela como un sacramento de protesta y de resistencia que nos exige estar en contra de la exclusión. El rito penitencial crea un vínculo entre el pecador y el perdón por la injusticia cometida contra el hermano. Exige la reconciliación como estrategia para romper el ciclo de violencia y alcanzar la paz. La liturgia de la palabra subraya la conexión entre la Escritura y los males de nuestro tiempo. La palabra ilumina nuestra realidad. Al escuchar la palabra sentimos el desafío de encarnar la justicia y ofrecer esperanza al oprimido. La presentación de las ofrendas nos hablan de la tierra, del trabajo, del hombre, del cuidado de la vida, de las necesidades básicas del ser humano. La plegaria eucarística es un relato en el que los pobres son la prioridad y el punto de referencia. Dentro de esa plegaria aparece la memoria de los sufrientes y oprimidos. Las palabras de la consagración, este es mi cuerpo entregado, mi sangre derramada, es como una economía alternativa del dolor y del cuerpo. Allí estamos crucificados de ayer, de hoy y de siempre. Jesús entrega lo más humano de su ser, su cuerpo y su sangre, para liberar nuestros cuerpos, nuestra vida, de todo lo que nos deshumaniza. En la consagración, el Dios de la vida se hace vulnerable. Como vulnerables somos todos sus miembros. Es el despojo total de sí, la experiencia de pobreza total, la entrega sin condiciones de todo su ser. Es la llamada a hacer lo mismo. Haced esto en memoria mía. No hay otra interpretación. En la Eucaristía celebramos la vida a través de la muerte. Nos une con todos los creyentes del mundo. Nos invita a entregarnos como don para los demás. Nos llama a transformar un mundo injusto y opresor en un mundo de justicia y de paz. Es pues una llamada a vivir desde el mundo de los crucificados, a no quedar indiferentes ante el indefenso, el débil, el desprotegido. La justicia con ellos es el mayor desprestigio al proyecto de Dios sobre la humanidad y la llamada es a reponer ese proyecto de Dios. La vida religiosa desde sus respectivos carismas se entrega a la promoción de la justicia exigida desde la misma fe que proclama. La fascinación por el Dios de Jesucristo le lleva a ejercer la misión del Maestro, el anuncio y la construcción del reino de Dios. He ahí la actitud de inclinarse como Él en favor del pobre, el marginado y la víctima. El querer ser mujeres de Dios donde verdad y profecía, misericordia y justicia, esperanza y gracia se expresan haciendo realidad al Dios de la vida. Es el cuidado o economía de nuestro verdadero hogar, el reino de Dios. Muchas gracias.